a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Queremos, la fraternidad de iglesias reformadas y presbiterianas, queremos dar la bienvenida a todos ustedes a este día de conferencias por el Día de la Reforma, con el tema la educación y nuestra herencia reformada. Dar la bienvenida a nuestros hermanos de la Iglesia Presbiteriana Cristo Vive, a nuestros hermanos de la Iglesia Presbiteriana San Pablo, a nuestros hermanos de la Iglesia Presbiteriana Palabra Viva, los hermanos de la misión holandesa Maranata. Bienvenidos a todos, hermanos de la Gracia también. Esperamos que poco a poco se vayan añadiendo, pero para ser justos con el tiempo, queremos dar inicio a este día de celebración, este día de conferencias. Y para lo cual le pido por favor que nos pongamos de pie y que roguemos al Señor que Él nos dispense de su Espíritu en esta mañana para entender el aspecto de la educación en la iglesia y cómo eso es una herencia que Él ha depositado en nosotros para que depositemos en otros. Señor y Dios bueno, vamos a tener una conferencia, luego el refrigerio, continuamos con la segunda conferencia e iniciamos el primer taller. El primer taller se va a dividir en dos grupos, taller 1 y taller 2, luego tenemos el almuerzo y después del almuerzo volvemos al taller 2, que sería el intercambio. Los que tomaron el taller 1 en la tarde toman el taller 2 y los del taller 2 toman el taller 1. Luego, antes de finalizar, tendremos una sesión de preguntas, en las cuales nuestros hermanos que van a compartir en esta mañana las conferencias van a estar ayudándonos a responderlas. En la parte de atrás hay un stand con libros. En el momento del receso usted puede acercarse, puede revisarlos y si ve conveniente puede adquirirlos. Son libros reformados. Sí, básicamente son libros de sana doctrina. Sin más por lo pronto, vamos a dar inicio a la primera conferencia. Bases bíblicas de la educación en las iglesias reformadas, la cual va a estar a cargo de nuestro hermano pastor Carlos Ceballos, presbítero de la Iglesia Presbiteriana San Pablo. Carlitos. Hermanos, qué privilegio para mí esta mañana estar junto a ustedes. Y no sé cuál va a ser la mecánica. Tal vez, preguntas dices al final del día, ¿verdad? Ok. Cuando hablamos de educación, muchas veces nosotros limitamos esta palabra específicamente a la niñez, que desde muy temprana edad pues ingresa a las aulas para ser formados académicamente y a través de los años llegar a la madurez y muchos a concluir carreras que marcarán su vida para siempre mientras están en la tierra. Está muy alejado a la realidad de lo que la iglesia mira como misión, como visión, como responsabilidad. ¿A qué me refiero? Es que hoy en día las iglesias cristianas no estamos mirando la educación como algo importante y fundamental dentro de nuestra visión teológica, olvidándonos de aquel mandato de Jesucristo. Y me gustaría que usted me acompañe con sus Biblias al libro de Mateo, un texto que es muy conocido, el capítulo 28, los versos 19 y 20. Creo que lo sabemos de memoria, pero vale la pena ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20:
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Precioso texto y un mandato imperativo de parte de nuestro Señor, Rey, Soberano, Jesucristo. Bendito Padre, estamos en tu presencia con gratitud por este día. Te rogamos que tu presencia y tu Espíritu Santo este día nos guíen, nos muestren a través de estas conferencias, de estos talleres, principalmente, Señor, lo que tú tienes y quieres para nuestras vidas. Te rogamos que todo instante, que todo momento tú estés hablándonos a través de los hermanos que participarán. Y gracias por la oportunidad que nos das en este momento, Señor, de compartir este tiempo maravilloso con nuestros amados hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué le parece este pensamiento? Nadie puede dar lo que no tiene y tampoco nadie recibirá lo que no necesita. ¿A qué me refiero? Que este es un principio básico que se cumple en todos los ámbitos de nuestra vida y principalmente en la educación. ¿Cómo podemos obligar a que alguien nos eduque cuando no tiene la educación? Y también imposible pensar que alguien necesite educarse cuando no requiere educarse. Calvino decía, el aprendizaje no es un asunto individual, sino para la enseñanza de otros. Y ambos procesos han de estar al servicio de Dios y su reino. Qué principio tan fundamental cuando en un momento determinado él estaba direccionado a establecer una institución para enseñanza profesional. La meta del hombre en la vida es saber y entender las Escrituras con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Yo podría decir que uno se educa para educar. Esto es un ciclo. Esto es un ciclo. Los discípulos harán discípulos. Si tú en tu mente, querido hermano, no tienes educarte, no tienes deseos de educarte, tú no vas a servir para educar. Esto es simple. Alguna vez, analizando sobre la situación de nuestra amada iglesia San Pablo, yo me preguntaba por qué la iglesia no crece. Y tal vez esa pregunta te la harás tú también. Estamos años y no las 15, las 20 personas que arrancamos, estamos ahí. ¿Por qué no crecemos? Cuando comenzamos a darnos cuenta que era fácil palpar que nosotros que estábamos al frente de la iglesia no habíamos crecido. Si nosotros no habíamos crecido, evidentemente la iglesia San Pablo tampoco iba a crecer. Dios bondadosamente en sus propósitos nos comenzó a dar la oportunidad de crecer. Relacionarnos con hermanos que nos abrieron los ojos y a través de su apoyo ministerial comenzaron a impulsarnos con el deseo de comenzar a crecer. Means, que ha sido una bendición. Luego, relacionarse con hermanos que están involucrados en la educación, a nosotros también nos impulsaron a crecer. Luego de esto fue evidente que si nosotros estábamos creciendo, y como les dije, los educandos luego educan, fue fácil comenzar nosotros también a educar. La educación es fundamental en la iglesia. Si no había educación, no había discipulado. Si no había discipulado, simplemente la iglesia no estaba cumpliendo con el mandato de Dios. Id y haced discípulos. Para Cristo, para Dios. Hablando de las bases bíblicas para la educación cristiana en las iglesias reformadas, y esto me encanta, porque a medida que vamos a desarrollar esta pequeña charla, nos daremos cuenta que los reformados tenemos ciertas ventajas sobre aquellos que no lo son. Y esto no es con el fin de marcar una diferencia, sino más bien con el fin también de darnos a nosotros a entender que tenemos ciertas responsabilidades como tal. Hablando de estas bases bíblicas, hay que comprender algunos conceptos que nos van a ayudar muchísimo. Primero, la palabra base. Base hace referencia al terreno donde descansa todo tema cristiano. Y por supuesto, la base de nuestra educación no puede nacer si no es de la palabra de Dios
Y de ahí que la palabra bíblica determina que esta base está sostenida únicamente en la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Y a esta yo añadiría una más, que sería la palabra teológica. Da por hecho que es imposible concebir el proceso educativo separado de Dios. El punto de partida de los cristianos empieza con Dios. Dios como creador y fuente de la verdad, de la verdadera educación. Creemos que el Dios que nos hizo no nos dejó solos en la búsqueda del conocimiento, pero en misericordia le ha dado al hombre una revelación de sí mismo y de sus planes por medio de la persona de Jesucristo y de su palabra en las Sagradas Escrituras. Y de hecho, aquellos que terminamos este primer módulo conociendo su teología, relacionamos esto con lo que decía el Dr. Pratt, ¿verdad? Esta es la revelación especial, Jesucristo. Pero a esto yo añadiría una palabra más, la cual nos podría ayudar a nosotros a entender de una manera más amplia el compromiso que como iglesia tenemos. La palabra filosofía. El concepto que yo quisiera que en este momento relacionemos con esta palabra es amor a la sabiduría. ¿Se usa en el contexto cristiano? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros estamos muy relacionados, aquellos que estamos al frente de una iglesia, todos los que estamos manejando una congregación, debemos dominar una filosofía ministerial. Esto viene de Dios. Por eso es que esta palabra debe estar determinante en nuestro diario vivir como iglesia. Y cuando estamos hablando de filosofía educacional en la iglesia cristiana, estamos viendo lo que es la educación y cómo comunicarnos desde un punto de vista lleno de sabiduría. La palabra educación tiene diferentes significados para distintas personas. Y el verbo educar significa proveer y desarrollar el conocimiento, el entrenamiento y la enseñanza mediante un sistema educativo. Ahora, tratemos la palabra educación como la naturaleza y el proceso de comunicar la verdad, así como el resultado de verla aprendido desde el punto de vista cristiano. Amar con sabiduría aquel mandato que Dios nos ha dado a todos los hijos de Dios. Y para esto también añadiría una palabra más, que es la verdad. Hablar de educación sin incluir la palabra verdad es violar el proceso educativo. Una persona puede recibir educación con un trasfondo falso. Y eso vamos a hablar en unos momentos. ¿A qué me refiero? Que si no hay la verdad, la base bíblica, la única verdad, la que nunca va a fallar, la palabra de Dios, es posible que la educación que nosotros como maestros sea una educación falsa. Y este es un problema que está dándose a conocer en la mayoría de las iglesias hoy en día. La pseudoeducación cristiana. La pseudoeducación cristiana está naciendo de pseudos maestros que ignoran la palabra de Dios, que ignoran la doctrina, que ignoran quién es Dios, que ignoran su condición humana, que ignoran la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Y de hecho, muchos de estos son muy populares hoy en día. Y lo más terrible es que estos pseudo maestros también están añadiendo pseudo discípulos y pseudo alumnos, falsos alumnos. Y los falsos alumnos les encanta escuchar a los falsos maestros. Es increíble. No voy a nombrar, pero ustedes yo sé que tienen mucho discernimiento de esto, y ustedes ubican a muchas personas que son falsas maestras, y van miles de personas a escucharles porque no hablan la verdad. Otro gran problema es también considerar que, y esto no significa que somos falsos maestros, ¿no? Pero uno de los errores más grandes que tenemos los ministros y las personas que estamos frente a la iglesia es que pensamos que al elaborar un buen sermón estamos educando a la iglesia. Entonces basta con que tú vengas el domingo, ya, con que escuches mi sermón, tú ya estás alimentado, y eso no es verdad. Por eso es importante que los planes de discipulado en las iglesias estén desarrollándose de acuerdo a una visión teológica marcada, centrada en el Evangelio,
Y eso sí va a ser educación para el creyente. La mayoría de las iglesias cristianas tienen un plan de discipulado y este está funcionando. Como mencioné, es necesario cambiar ese pensamiento. Muchos estamos pensando también, y esto es un error para la iglesia cristiana hoy en día, es pensar que la educación formal incluso, o la educación académica, la educación en la iglesia no es importante. Lo importante es la llenura del Espíritu Santo, lo importante es la experiencia mística, lo importante es haber pasado varios años estando al frente, ser el más pilas y cosas como estas. Y dejamos de lado la preparación académica. Y hoy, gracias a Dios, que hemos logrado formar este acuerdo que nace de Dios, la Escuela Reformada de Formación de Liderazgo Permanente. Esto ya no va a ser algo que sea la lucha de nuestras iglesias, porque todos estamos comprometidos a la educación. Hace pensar también que lo que estamos haciendo, aun cuando ni siquiera hemos elaborado un plan de discipulado, estamos educando a la iglesia. No sé si les ha pasado, pero la mayoría de veces cuando nos encontramos con el grupo de liderazgo y la pregunta es, ¿cómo está tu iglesia? La respuesta es, muy bien. ¿Cómo están desarrollando su plan de discipulado? Todo excelente, todo ok. Pero la verdad es que luego cuando desarrollamos ciertas preguntas un poco más atrevidas, nos damos cuenta que en las iglesias cristianas estamos con una pseudo enseñanza doctrinal, porque incluso la Biblia está fuera del plan de enseñanza. Los predicadores no predican la palabra, predican su experiencia. Yo cuando era guagua, no sé si identifican esta palabra guagua, pero la mayoría de serranos identificamos guagua cuando era niño y contamos nuestra historia. O peor aún, hay personas que tratamos de buscar en las películas la palabra de Dios. De hecho, hay un falso maestro que dice que Dios le habló a través de Peter Pan y su ministerio se basa en eso. Entonces, lo que yo estoy mencionando no está fuera de la realidad. La exclusión de la Biblia de la iglesia, esto es rarísimo, pero es necesario entender que eso está pasando hoy en día. No estamos predicando la palabra de Dios y por eso la iglesia no está siendo educada. No está creciendo para Cristo, no está siendo discipulada con el propósito de. Hoy en día es necesario regresar a ese principio. El cristiano debe creer que sin la plena dirección de la palabra de Dios, la Biblia, la humanidad es incapaz de comprender o evaluar lo que es verdad o lo que es falso. No podemos creer que simplemente una persona, porque está frente a un micrófono y todo lo que dice es correcto, si no está a la luz de la palabra. Y Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Así que no podemos dejar de lado la palabra de Dios en la educación. Es importante y vital. El rechazo hacia la única revelación concreta y personal de Dios en Jesucristo. El doctor Pratt menciona que la revelación especial es Jesucristo, el Verbo. La palabra de Dios nos revela a Cristo. Si nosotros queremos dejar de lado a Jesucristo en nuestra enseñanza educacional, cometemos el grave error de convertirnos en falsos maestros, con producción falsos discípulos. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo que también cuestiona muchísimo la educación hoy en día es que el escepticismo ha venido a las filas de nuestra iglesia, y hoy en día la gente ya no quiere creer en lo sobrenatural. De hecho, lo que las personas necesitan necesitan creer es que esto se analice científicamente en términos naturales y materiales, porque si no, no es verdad. Nos olvidamos de que la fe es más que verdad, pero mientras nosotros no lo tengamos en nuestra mano, simple y llanamente no existe. Es increíble pensar, pero en la iglesia todavía hay rebelión contra la única regulación santa y moral del universo, tal como se encuentra en la Biblia. Recordemos lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, cuando dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Hay iglesias que lo que menos quieren tratar en la formación del discipulado es el pecado. Porque evidentemente cuando las personas con pecados son confrontadas, usualmente lo que van a hacer es querer huir de la presencia de Dios. Entonces, dejando de lado esto, me gustaría hablar, no sé qué tiempo, Carlitos me ayuda si es que ya me acerco al horario. Me gustaría hablar sobre ciertas bases bíblicas y teológicas para la educación en las iglesias reformadas. Como esto, me gustaría que tengamos presente la palabra, la filosofía cristiana de la educación, el amor de la sabiduría para educar y discipular a nuestros queridos y amados hermanos. Y quisiera hablar al menos, ojalá el tiempo nos alcance, de 10 principios. El primer principio dice que la base bíblica para la educación se basa en la autoridad, autenticidad y confiabilidad de la Biblia como revelación completa y final de Dios en todo lo que se relaciona con la fe, la verdad y la práctica. Ahora que nosotros terminamos este curso de conociendo su teología, estamos entendiendo la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Y qué impresionante comprender que si nosotros no tenemos una buena ortodoxia, no tenemos una buena ortopraxis y aún más, muy lejos de una buena ortopatía. Así que el inicio de un buen proceso es una buena ortodoxia. Es decir, un buen conocimiento de la palabra. Yo pienso que la base fundamental para que la educación en la iglesia sea efectiva es la palabra. Me gustaría simplemente reflexionar sobre algunos versículos. Usted puede anotarlos y leerlos en su casa. Juan 17:7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cómo sabemos esto? Porque la palabra, la autoridad, la que sobresale sobre todo para revelar a Dios, nos dice esto. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y un texto que todo el mundo lo conoce, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El primer principio o la primera base para una buena educación cristiana es la palabra de Dios, indiscutiblemente. Me gustaría hablar de un segundo principio. La base bíblica para la educación está basada en la centralidad y autoridad de Jesucristo en todo lo que se cree, se dice o se hace. Hoy en día esto es lo más lejano que podemos encontrar en las iglesias. Las predicaciones nunca predican a Cristo, predican en la fuerza humana, están centradas en la psicología, en los logros personales que cada uno puede llegar a tener, en ponerte la camiseta blanca, en sacarte la camiseta negra, en comer, en no comer, en hacer o no hacer. Y nos olvidamos que el principio de la educación es Cristo. Nuestros mensajes cristocéntricos, centrados en el Evangelio, es parte de la educación fundamental para que la iglesia se desarrolle como discípula de Cristo. ¿Cómo podemos desarrollar discípulos de Cristo cuando Cristo no está presente en nuestras enseñanzas? Predicamos de Samuel, predicamos de David, predicamos de todos los que ustedes deseen. Desde niños, ustedes tienen que ser como Sansón. Y muchas veces cantamos canciones que impulsan a esto. Tú tienes que ser como David desde chiquito, mira, se peleó con un gigante. En fin, y nos olvidamos de Jesucristo. Jesucristo mencionó en su palabra, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre si no es por mí. Simple. Nadie puede llegar a Dios si no es por Cristo. Por eso un fundamento fundamental, valga la redundancia, dentro de las bases bíblicas para la educación cristiana de las iglesias reformadas es la centralidad del Evangelio, Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro de todo lo que se hace, o se dice, o se cree, el amor por la sabiduría en la educación cristiana estaría completamente derrumbada. Debemos recordar que Él es el Señor. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en Colosenses 1:18 este texto es precioso cuando dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Así que Jesucristo es la razón de todo. Nuestra predicación es Cristo, nuestra enseñanza es Cristo. Un tercer principio fundamental también, yo creo que para que exista una buena educación dentro de nuestras iglesias reformadas, está basado en las metas y objetivos claramente definidos en la Biblia. Porque muchas veces cuando nosotros queremos enseñar o discipular a alguien, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde queremos llegar con la enseñanza que queremos dar? Jamás debe ser convertir en buenos cristianos. Porque la mayoría de nosotros hacemos eso. Desde niños. No sé, los que hemos tenido hijos, usualmente cometemos el error que desde pequeños le decimos a los nuestros, los hijos de Dios no hacen eso. ¿Verdad? Es que tú no debes hacer eso, debes educarte, porque los hijos de Dios no hacen eso. Como buen cristiano tú tienes que perdonar, como buen cristiano tú tienes que amar, como buen cristiano tú tienes que hacer. Y lo que estamos formando, entre comillas, son buenas personas que religiosamente viven de una manera moral, pero muy alejadas de lo que realmente significa la obediencia o la praxis, como realmente hoy conocemos. Para esto hay que entender lo que la Biblia misma dice que son las metas de la educación y el discipulado. Número 1 es la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, como dice Corintios, sea que comamos o bebamos, es para la gloria de Dios. La salvación de los incrédulos, el testimonio es fundamental. La madurez de los creyentes en la doctrina y en la práctica. Pedro dice que nosotros debemos desear como la leche materna la palabra de Dios. La madurez en Cristo es la meta. Pablo decía, mi punto de enfoque es Jesucristo. Y claro, el apóstol Pablo en Romanos dice que nosotros debemos llegar a ser a la imagen de Cristo. Además, hay que entender que uno de los propósitos de esto es también equipar a los creyentes para el servicio y el ministerio cristiano. Pablo lo dice en Timoteo capítulo 2:2. Otro principio fundamental para la educación cristiana en las iglesias reformadas está y se basa en la convicción que tanto el conocimiento de la Biblia como el conocimiento de Jesucristo es esencial en el desarrollo y crecimiento físico, mental, social y espiritual de la persona. Y esto resume básicamente los 3 principios. Es importante notar cómo el amor a la sabiduría en la educación centrada del Evangelio de Jesucristo afecta a cada área en la vida de la persona. Y como diría nuestro maestro Luis Carlos, es importante mirar cómo el resultado de la ortopatía se ve fundamentalmente eficiente, porque uno está consciente que lo que está haciendo es fundamental. Me gustaría avanzar un poco y hablar sobre un 5.º principio. Y este se basa en un compromiso personal con Jesucristo por parte de todos los involucrados en el proceso educativo. Esta semana tuvimos la oportunidad de participar en unas conferencias que dictaba Felipe Paulison, y él decía que es peligroso el sincretismo, porque el sincretismo está tanto en el predicador como en el pueblo, en la comunidad. Y es necesario que nuestra iglesia
y nosotros como educadores tengamos claro el compromiso personal que tenemos, no con la iglesia, con Jesucristo. Y este es el inicio fundamental para que todo pueda seguir. Nosotros como siervos del Señor, con la responsabilidad que tenemos, debemos comprender que nuestra preparación debe ser ardua, constante, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando los demás duermen, nosotros tenemos que educarnos. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Una persona con ignorancia no puede guiar a otros con ignorancia. Nada puede controlar los deseos naturales de un falso maestro, por ejemplo. El poder. Si una persona no se prepara en las bases bíblicas de la educación cristiana, evidentemente en un momento determinado se convertirá en una persona peligrosa, en un falso maestro. Sin Cristo, el educador es impotente y débil en su habilidad para enseñar debido a la ausencia del Espíritu Santo en la vida de él y en los discípulos. El compromiso con Cristo es fundamental para lograr las metas establecidas. Como dije, la gloria de Dios, el llegar a ser como Cristo. Ese es nuestro compromiso. Me gustaría hablar un principio más, el principio 6. Qué importante es el Espíritu Santo. Se basa en el ministerio del Espíritu Santo. Primero hay que entender que la Biblia es la inspiración de Dios. Y esto es a través del Espíritu Santo. La iluminación que el maestro tiene viene del Espíritu Santo. El rol de los dones son del Espíritu Santo. Y también hay que comprender que hay personas que tienen la capacidad para captar las enseñanzas de la palabra, porque es el Espíritu Santo el que le da esa capacidad, así como la incapacidad, porque el Espíritu Santo aparta a los suyos. Y esto nosotros debemos reflexionar, porque hay personas que vestidos de un hipercalvinismo en un momento determinado saben decir y suelen decir: los que son, vendrán. Así que los que tienen que ser, serán. Y nos olvidamos del compromiso que nosotros tenemos. Me encanta relacionarme con personas que me exigen estudiar. Y también me encanta relacionarme con personas que necesitan ser exigidas a estudiar. Tenemos un grupo maravilloso en San Pablo que constantemente estamos ahí con la presión. Es difícil, es complicado. Pero yo les suelo decir a ellos que así como yo les exijo, hay alguien que me exige a mí también. Y esto es mutuo. Un principio más, como una base bíblica para la educación, está basada en una relación apropiada entre la familia, la iglesia y el proceso educativo. Y es importantísimo comprender que nosotros fungimos como siervos del Señor en el ministerio, pero también somos familia. Y uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos y fallamos en el proceso de la educación cristiana es pensar que la educación de nuestros hijos tienen que ser de las maestras de escuela dominical, de los pastores de la iglesia, de las maestras o de todo el mundo menos de mí. Claro, argumentos para esto existen, ¿no? Número uno, yo no tengo la educación, yo no he sido preparado, yo no tengo el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Nos olvidamos de cómo el testimonio que como padres debemos dar frente a nuestros hijos. El conocimiento de Dios en nuestras vidas siempre va a dar como resultado un testimonio. Y muchas veces el testimonio que nosotros damos a nuestros hijos es más que 1000 palabras. Usted puede predicarles 1000 sermones, pero si usted no puede enseñar a sus hijos, es imposible. Avanzando el tiempo, me gustaría hablar acerca de otro principio, otra base, y se basa en el establecimiento de prioridades justas en la vida del cristiano. Los cristianos tenemos un compromiso con Cristo, primeramente. Los cristianos
tenemos un compromiso con la familia. Los cristianos tenemos un compromiso con los creyentes. Nuestra manera de relacionarnos con la iglesia. Los cristianos tenemos un compromiso con los inconversos. Es evidente que en cualquier área de nuestra vida donde nosotros queramos pensar que no necesitamos enseñar o discipular, más evidente se hace notoria la necesidad del discipulado. Otro principio fundamental se basa en conocer y llevar a la praxis los principios morales de la Biblia. Y tal vez el último principio, por el tiempo que ya se nos acorta, me gustaría hablar acerca de que para que exista una educación cristiana adecuada, con bases bíblicas y teológicas, y ésta se pueda desarrollar fácilmente dentro de nuestras iglesias reformadas, se basa en maestros cristianos que entiendan estos principios básicos, que están personalmente comprometidos con ellos y demuestran su habilidad para comunicarlos efectivamente. ¿Sabe qué es lo más terrible y por qué ha fallado la educación cristiana en nuestras iglesias? Es porque la mayoría de veces, cuando nosotros buscamos educadores, lo buscamos de a dedo. Por ejemplo, en algún momento, no sé en su iglesia, pero en San Pablo pasaba. Necesitamos un maestro para la escuela dominical. Hace la mano. Entonces por ahí aparecía la hermanita que siempre le gusta estar involucrada y que está prendida con las baterías al 100% y ya los motores bien encendidos. Yo. Aquí está la hermana. Tendrá el conocimiento, tendrá el entendimiento, no importa. Estábamos quedándonos sin un líder de jóvenes. Y necesitábamos un líder de jóvenes, pero ahí estaba una parejita que estaba atravesando un divorcio. Es más, estaba recibiendo consejería y cuando esta pareja escuchó que nos quedábamos sin líderes de jóvenes, ¿saben qué dijeron? Nosotros. Pero, a ver, espérate, no te entendí. Te estás divorciando, me estás diciendo que no quieres nada del evangelio, me estás diciendo que Cristo no puede hacer nada por tu matrimonio, pero ahora que necesitamos un líder de jóvenes, ¿me estás diciendo que tú quieres? ¿Y sabe cuál es el otro error? Es que nosotros, los que estamos al frente, no hay nadie más. Ya, vaya. Ojalá Dios haga la obra. Maestros que no son cristocéntricos, maestros que no tienen ni idea de quién es Cristo, maestros que no son cristianos, maestros que no tienen el conocimiento de la visión de la iglesia, que no están comprometidos con la visión teológica de la congregación, maestros que no están comprometidos con los principios que hemos mencionado, con Cristo, con la palabra, maestros que no tienen la competencia, me refiero a las destrezas personales de poder ejercer claramente este compromiso. Y hay otras personas que les encanta ser maestros porque efectivamente les rodea la economía, ¿no? Solo por la paga. Un maestro cristiano es un maestro dependiente del Espíritu Santo. Un maestro cristiano es todo aquel que ha conocido a Cristo. Todo discípulo es un maestro. Todo discípulo es un maestro. Creo que es fundamental que nosotros comprendamos que en alguna etapa de nuestra vida, en algún momento de nuestra circunstancia, nosotros tenemos que impactar la vida de otros. Los pastores están dedicados al cuidado de la iglesia, pero la iglesia, como decía alguien, las ovejas paren ovejas. Hoy estamos aquí, un grupo de diferentes iglesias reunidas, no todos estamos predicando. Entonces muchos dirían, bueno, parece que esta pequeña conferencia no es para mí, porque yo no estoy predicando. No, sí, tú tienes, cada vez que das testimonio, cada vez que hablas del evangelio, estás predicando. Así que, queridos hermanos, yo estoy seguro que con la siguiente conferencia que tengamos, vamos a comprender aún por qué es un beneficio para nosotros como iglesias reformadas estar reunidos buscando
una meta como estas. Ahora, es posible que al momento de evaluarnos, nosotros nos hemos dado cuenta que estamos fallando. Y no es el hecho de simplemente pensar que hemos logrado algo, que nuestra iglesia está con 5 o 10 personas más. Es el hecho de entender frente a Dios, si yo realmente he sido un buen discípulo de Cristo, y si yo estoy llevando a mis discípulos o a mis consiervos, a mis hermanos, a ser discípulos de Cristo, más que de mí. Necesitamos de Cristo. Sin Cristo nunca llegaremos a nada. Necesitamos la preparación académica, pero necesitamos una operación a corazón abierto, donde la obra del Espíritu Santo transforme nuestras vidas, cambie nuestras prioridades y nos lleve a cumplir a cabalidad con la gran comisión. Escúcheme esto, querido hermano, que no solo los pastores de sus iglesias tienen. La gran comisión fue establecida para todo discípulo de Cristo. Amén. Todos tenemos esta gran comisión. Que algún día todos tendremos que dar cuentas de esta gran comisión. No estamos solos. Jesucristo dijo en Mateo 19, versículo 19 del capítulo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es necesario asumir esta responsabilidad? Hermano, tengo 60 años, ¿es tarde? No es tarde. Su sabiduría encaminada bajo la influencia del Espíritu Santo y la transformación de Cristo en su vida es una bendición para mí. Yo tengo solo 8 años, 10 años. Ahí tienes a tus compañeritos. Yo estoy en la universidad, ¿será que esto también es para mí? Obvio. Por eso estamos donde estamos, porque muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes, descuidamos esto. Y hoy estamos rodeados de personas adultas, tercas y alejadas de la verdad de Dios. Señor, frente a tu trono, te rogamos que nos perdones por no tomar en serio esta responsabilidad. Nuestra responsabilidad, mi responsabilidad. Señor, tú a través de tu palabra te has revelado, a través del sacrificio de Cristo nos has transformado y a través de la obra del Espíritu Santo nos has capacitado para cumplir con lo que tú nos ordenas, discipular. Padre mío, que esto sea presente en nuestras vidas en todo momento, para tu gloria. Te damos gracias por este día maravilloso que empieza y de seguro terminará siendo una bendición para todos los que estamos aquí. En el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.